En sus 227 años de historia la presidencia de Estados Unidos ha tenido grandes personalidades, unos destacan más que otros en cuanto a sus hazañas en el cargo y fuera de este. En este top 10 intentaremos darte una idea acerca de las 10 personas que han desempeñado mejor el cargo. Sin más que decir, comencemos. Número 10. James Monroe. Fue el quinto presidente de los Estados Unidos tras vencer a la candidatura federalista en las elecciones de 1816. Antes de llegar a la presidencia ejerció de soldado, abogado, delegado continental del Congreso, senador, gobernador, secretario de Estado y secretario de Defensa. Un periódico de Boston denominó su etapa de gobierno como la era de los buenos sentimientos, donde todo el mundo estaba en paz y los esfuerzos se centraban en el progreso económico. El Compromiso de Missouri en 1820 delimitó la línea geográfica que dividía los estados esclavistas de los abolicionistas. El problema surgió con la incorporación de nuevos estados en el oeste, cuya determinación en torno a la adopción de la esclavitud podía alterar el equilibrio político en la Unión. Missouri fue aceptado como estado esclavista, a cambio de crear el estado de Maine para mantener la igualdad en el Senado. Pero se fijaba el paralelo 3630 al norte del cual quedaba prohibida la esclavitud. En 1822 el presidente Monroe llegó a la conclusión de que España no podría recuperar sus colonias americanas, y el 8 de marzo, envió un mensaje al Congreso pidiendo la asignación de fondos para el envío de ministros plenipotenciarios a las repúblicas de Chile, La Plata, actual Argentina, Gran Colombia, Perú y México. España protestó, pero el Congreso aprobó la ley de asignaciones y el presidente Monroe la firmó el 4 de mayo de 1822. La doctrina Monroe, sintetizada en la frase América para los americanos, fue elaborada por John Quincy Adams y fue atribuida a Monroe. James Monroe propuso la doctrina en donde se dirigía a los europeos con intención de que ninguno de los países de ese continente interfiriera en América. América para los americanos, significaba que Europa no podía invadir ni tener colonias en el continente. Número 10. Número 9. Dwight D. Eisenhower. Fue un militar y político que sirvió como el 34º presidente de los Estados Unidos entre 1953 y 1961. General de 5 estrellas del Ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, fue comandante supremo de las fuerzas aliadas occidentales en Europa y responsable de la planificación y supervisión de la invasión del norte de África en la Operación Touch entre 1942 y 1943 y de la exitosa invasión de Francia y Alemania entre 1944 y 1945 en el frente occidental. En 1951, se convirtió en el primer comandante supremo de la OTAN. Eisenhower entró en la carrera presidencial de 1952 de la mano del Partido Republicano para contrarrestar las políticas de no intervención defendidas por el senador republicano Robert A. Taft e hizo campaña contra el comunismo, Corea y la corrupción. Consiguió derrotar por amplio margen al candidato demócrata Adlai Stevenson y así puso fin a 2 décadas de hegemonía demócrata y a la llamada coalición del New Deal. Fue el primer presidente estadounidense en ver sus mandatos constitucionalmente limitados por la 22ª enmienda. Después de que la Unión Soviética pusiera en órbita el primer satélite artificial de la historia en 1957, Eisenhower autorizó la creación de la NASA y con ella el inicio de la carrera espacial. En su discurso de despedida a la nación del 17 de enero de 1961, Eisenhower avisó sobre los peligros del enorme gasto militar del país y en particular sobre el déficit que éste generaba y los contratos que el gobierno tenía con los fabricantes privados de armamento, y acuñó el término complejo industrial militar. En Estados Unidos, durante las 2 legislaturas de Eisenhower se vivió una considerable prosperidad económica, a excepción de la fuerte recesión de entre 1958 y 1959. Conservador moderado, mantuvo los organismos del New Deal y amplió la seguridad social. Número 9. Número 8. Andrew Jackson. Fue un estadista estadounidense que fue el 7º presidente de los Estados Unidos. Durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, Jackson, cuya familia apoyaba la causa de la Revolución, sirvió de mensajero. A la edad de 13 años fue capturado y maltratado por los ingleses, lo que lo convierte en el único presidente estadounidense que ha sido prisionero de guerra. Tiempo después llegó a ser abogado. También fue elegido a la oficina congresional,
primero a la Cámara de Representantes y 2 veces al Senado. Después de ser elegido al Senado, Jackson decidió entrar en la elección presidencial de 1824. Aunque ganó más votos electorales además del voto popular que los otros 3 contrincantes, perdió en la Cámara de Representantes ante John Quincy Adams, supuestamente por un trato corrupto entre Adams y el presidente de la Cámara de Representantes Henry Clay, quien también era un candidato. Los partidarios de Jackson entonces fundaron lo que llegó a ser el Partido Demócrata. Entró a la elección de 1828 en contra de Adams. Usando su influencia del oeste y con apoyo nuevo de Virginia y Nueva York, ganó con una victoria aplastante. Como presidente, Jackson se enfrentó a la amenaza de secesión de Carolina del Sur por la Ley de Tarifa de Abominaciones, ley que había sido aprobada por la administración de Adams. En contraste con varios de sus sucesores inmediatos, él le negó al Estado el derecho de secederse de la Unión y el derecho de nulificar una ley federal. La crisis de nulificación se calmó cuando la ley fue cambiada y Jackson amenazó a Carolina del Sur con una acción militar si el Estado, o cualquier otro Estado, intentara secederse. Sus luchas con el Congreso se personificaron en la rivalidad personal que tenía con Clay, quien era del disgusto de Jackson y quien dirigía la oposición desde el recién creado partido Whig. La presidencia de Jackson marcó el comienzo de la ascendencia del spoil system, sistema de botín, en la política estadounidense. También es conocido por haber firmado el Indian Removal Act, ley de traslado forzoso de los indios, ley que reubicó un número de tribus nativas a la región sur del territorio indio, hoy, Oklahoma. Jackson apoyó la exitosa campaña de su vicepresidente Martin Van Buren para la presidencia en 1836. Trabajó para apoderar al Partido Demócrata y ayudó a su amigo James K. Polk a ganar las elecciones de 1844. Número 8. Número 7. Theodore Roosevelt. Fue el 26º presidente de los Estados Unidos. Es recordado por su personalidad exuberante, su amplitud de intereses y logros, su personalidad de cowboy, su masculinidad y su liderazgo del movimiento progresista, un periodo de activismo social y reforma en Estados Unidos. Entre 1890 y 1920 destinado a acabar con la corrupción. Fue líder del Partido Republicano y fundador del efímero Partido Progresista de 1912. Su primer libro de historia, La Guerra Naval de 1812, le otorgó fama como historiador serio. La guerra hispano-estadounidense estalló cuando Roosevelt estaba dirigiendo el Departamento de la Armada, cargo al que renunció de inmediato para liderar en Cuba un pequeño regimiento conocido como Rough Riders, que obtuvo una nominación para la Medalla de Honor y que le fue entregada de forma póstuma en 2001. Tras la guerra volvió a Nueva York y fue nombrado gobernador en una reñida elección. En el plazo de 2 años fue elegido vicepresidente de los Estados Unidos. En 1901 el presidente William M. McKinley fue asesinado y lo sucedió Roosevelt, que entonces contaba 42 años y se convertía así en el presidente más joven de la historia de los Estados Unidos y el primero desde 1865 que no había luchado en la Guerra de Secesión. En el escenario internacional las políticas de Roosevelt estuvieron caracterizadas por la doctrina del Gran Garrote, Big Stick. Promovió la terminación del Canal de Panamá, envió la Gran Flota Blanca a circunnavegar el mundo para demostrar el poder de su nación y negoció el fin de la guerra ruso-japonesa, por lo que fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz, convirtiéndose así en el primer estadounidense en ganar un premio Nobel. Roosevelt ha sido considerado por los historiadores como uno de los mejores presidentes de los Estados Unidos. Número 7. Número 6. John F. Kennedy. Fue el 35º presidente de los Estados Unidos. Fue conocido como John F. Kennedy, Jack Kennedy por sus amigos, y popularmente como JFK. Elegido en 1960, Kennedy se convirtió en el presidente más joven de su país, después de Theodore Roosevelt. Ejerció como presidente desde el 20 de enero de 1961 hasta su asesinato el 22 de noviembre de 1963. Durante su gobierno tuvo lugar la invasión de Bahía de Cochinos, la crisis de los misiles de Cuba, la construcción del Muro de Berlín, el inicio de la carrera espacial y la consolidación del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, así como las primeras acciones estadounidenses en la Guerra de Vietnam. Durante la Segunda Guerra Mundial, destacó por su liderazgo como comandante de la lancha torpedera PT-109 en el área del Pacífico Sur. Kennedy representó al estado de Massachusetts como miembro de la Cámara de Representantes desde 1947 hasta 1953,
y luego como senador desde 1953 hasta que asumió la presidencia en 1961. Con 43 años de edad, fue el candidato presidencial del Partido Demócrata en las elecciones de 1960, derrotando a Richard Nixon en una de las votaciones más ajustadas de la historia presidencial del país. Kennedy había sido la última persona en ser elegida ejerciendo el cargo de senador. También ha sido el único católico en ser elegido presidente de Estados Unidos. Así como el único nacido durante la Primera Guerra Mundial y también el primero nacido en el siglo XX. El presidente Kennedy murió asesinado el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas, Estados Unidos. Lee Harvey Oswald fue arrestado y acusado del homicidio, pero fue asesinado 2 días después por Jack Ruby, por lo que no pudieron someterlo a juicio. El crimen fue un momento imborrable en la historia de Estados Unidos debido a su traumático impacto en la memoria de la nación. Muchos han considerado a Kennedy como un icono de las aspiraciones y esperanzas estadounidenses. En algunas encuestas realizadas en su país continúa siendo estimado como uno de los mejores presidentes de los Estados Unidos. Número 6. Número 5. James K. Polk. Fue el 11º presidente de los Estados Unidos. Como demócrata, Polk sirvió como el 13º presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y es el único presidente de Estados Unidos que ha servido en esta función. También es el único presidente que ha sido gobernador del estado de Tennessee. Su candidatura a la presidencia en contra de Henry Clay del partido Whig fue muy exitosa, ya que era desconocido fuera de su estado. Ganó las elecciones de 1844 con la promesa de agregar el territorio de Texas. Fue apodado Young Hickory, joven nogal, por su asociación al presidente Andrew Jackson, quien tenía el apodo de Old Hickory, viejo nogal. Polk es considerado el último presidente fuerte de la época anterior a la Guerra Civil. Pudo acometer durante su mandato todos los objetivos nacionales e internacionales que se había propuesto. Cuando México rechazó la anexión de Texas a los Estados Unidos, dirigió una guerra sumamente exitosa contra él en la que le arrebató todo lo que ahora se conoce como suroeste de Estados Unidos, prácticamente la mitad del territorio mexicano hasta entonces. Asimismo redujo notablemente el impuesto a bienes importados, reemplazando la ley de tarifas del año 1842 con la conocida como Walker Tariff. Por medio de esta ley los estados del sur, menos industrializados que los norteños, vieron reducido el precio de los bienes que importaban del norte y de otros lugares. También amenazó al gobierno británico con una guerra a causa de la disputa por el control del territorio de Oregón, disensión que terminó con la venta de dicho territorio de Oregón por los ingleses. Ideó un sistema de tesorería que duró hasta el año 1913, supervisó la abertura de la Academia Naval de los Estados Unidos, el Instituto Smithsoniano y el comienzo de la construcción del monumento a Washington. El primer sello postal estadounidense se estampó durante su presidencia. Cumplió su palabra de ser presidente por solo un mandato y se retiró a su casa en Tennessee en marzo de 1849, 3 meses después murió de cólera. Los historiadores lo describen como uno de los presidentes con más éxito en promover, obtener apoyos y acometer las metas de su agenda presidencial. También ha sido descrito como el presidente menos conocido, pero más influyente de la historia estadounidense. Número 5. Número 4. George Washington. Fue el primer presidente de los Estados Unidos y comandante en jefe del Ejército Continental Revolucionario en la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos. En los Estados Unidos se le considera el padre de la patria. Es considerado uno de los padres fundadores de los Estados Unidos junto con John Adams, Benjamin Franklin, Alexander Hamilton, John Jay, Thomas Jefferson y James Madison. En 1787, presidió la Convención de Filadelfia que esbozó la Constitución de los Estados Unidos de América y en 1789, fue elegido de manera unánime como el primer presidente de los Estados Unidos. Trató de crear una nación capaz de sostener la paz con sus países vecinos. Su proclama de la neutralidad de 1793 sirvió de base para evitar cualquier implicación en conflictos extranjeros. Apoyó los planes de construir un gobierno central fuerte mediante el pago de la deuda nacional, la aplicación de un sistema fiscal eficaz y la creación de un banco nacional. El discurso de despedida de Washington fue una introducción a la virtud republicana y una severa advertencia contra el partidismo, la sectorialización y la participación en guerras en el extranjero. Se le concedió la primera medalla de oro del Congreso con el agradecimiento de la Cámara en 1776.
Washington murió en 1799 debido principalmente a un tratamiento para su neumonía, que incluía calomelanos y sangrías, resultando en una combinación de choque hipovolémico, debido a la pérdida de 5 pintas de sangre, así como la asfixia y deshidratación. Henry Lee III fue quien pronunció la oración fúnebre, donde declaró que Washington fue el primero en la guerra, primero en la paz y primero en el corazón de sus compatriotas. Los historiadores frecuentemente lo han considerado como uno de los más grandes presidentes de Estados Unidos. Número 4. Número 3. Thomas Jefferson. Fue el tercer presidente de los Estados Unidos de América. Se le considera uno de los padres fundadores de la nación. Su eminencia viene dada porque fue el principal autor de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1776. Jefferson fue uno de los padres fundadores más influyentes. Los principales acontecimientos que tuvieron lugar durante su presidencia incluyen la compra de la Luisiana y la expedición de Lewis y Clark, así como la escalada de tensiones con Gran Bretaña y Francia, que condujeron a la guerra con Gran Bretaña en 1812, después de dejar el cargo. Jefferson apoyó la separación de Iglesia y Estado y fue el autor del Estatuto para la Libertad Religiosa de Virginia. Fue el epónimo de la democracia jeffersoniana y líder y cofundador junto a James Madison del Partido Demócrata Republicano, que dominó la política estadounidense durante 25 años. El primer secretario de Estado y segundo vicepresidente de los Estados Unidos. Hasta la fecha, Jefferson es el primer presidente que ha servido 2 mandatos y no ha vetado ni una sola resolución del Congreso. Murió el 4 de julio de 1826, coincidiendo con el 50º aniversario de la Declaración de Independencia y unas horas antes que su predecesor, rival electoral y amigo John Adams. Jefferson ha sido constantemente calificado por los expertos como uno de los más grandes presidentes de Estados Unidos. Número 3. Número 2. Abraham Lincoln. Fue un político y abogado estadounidense que ejerció como 16º presidente de los Estados Unidos de América desde marzo de 1861 hasta su asesinato en abril de 1865. Lincoln lideró a Estados Unidos durante la Guerra de Secesión, el conflicto más sangriento y quizás también la mayor crisis moral, constitucional y política que ha sufrido la nación estadounidense. Al mismo tiempo, preservó la Unión, abolió la esclavitud, fortaleció el gobierno federal y modernizó la economía. En 1860 Lincoln se aseguró su candidatura a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano. Aunque apenas tuvo apoyo de los estados sureños, defensores de la esclavitud, arrasó en el norte y fue nombrado presidente en 1860. Antes incluso de llegar a la Casa Blanca, su victoria y la falta de acuerdos en el tema esencial de la esclavitud provocaron que 7 estados del sur se escindieran para crear los Estados Confederados de América. Durante su presidencia, Lincoln tiene el reconocimiento de haber liberado a los esclavos mediante la proclamación de emancipación, aunque ésta solo los liberara en áreas de la Confederación no controladas por la Unión. Sin embargo, la proclamación hizo que el abolir la esclavitud en los estados rebeldes fuera un objetivo oficial de la guerra. Esto dio ímpetu a la adopción de las 13ª y 14ª enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos, las cuales abolieron la esclavitud y establecieron la imposición federal de derechos civiles. Durante la Guerra Civil, Lincoln recibió del Congreso poderes que ningún presidente anterior había ejercido, manejó fondos sin control del Congreso y suspendió el habeas corpus. Abraham Lincoln fue un político excepcionalmente astuto, que se involucró profundamente en las cuestiones de poder de cada estado. Lincoln consiguió ser reelegido como presidente en 1864. En previsión del final de la guerra, impulsó una moderada reconstrucción que buscaba reunificar el país de manera rápida a través de una generosa política de reconciliación en medio de una persistente y amarga división. El 14 de abril de 1865, 5 días después de la decisiva rendición del general en jefe del bando confederado, Robert E. Lee, Lincoln fue asesinado por John Wilkes Booth, un simpatizante de la causa del sur. Número 2. Número 1. Franklin Delano Roosevelt. Fue un político y abogado estadounidense que alcanzó a ejercer como el 32º presidente de los Estados Unidos desde 1933 hasta su muerte en 1945 y ha sido el único en ganar 4 elecciones presidenciales en esa nación. Su brillante carrera política se vio interrumpida por su padecimiento de poliomielitis que le acarreó una parálisis parcial.
En 1932 la campaña resultó un éxito y Roosevelt fue electo presidente, cargo para el cual se postularía nuevamente en 1936, 1940 y 1944. Venció en todas ellas y ejerció la presidencia durante un periodo seguido de más de 12 años, que habrían sido 16 si no fuese por su repentina muerte. El 12 de abril de 1945, durante el primer año de su último mandato, falleció sobre su escritorio mientras trabajaba. Al ser el único presidente capaz de haber conseguido la reelección 3 veces seguidas y por lo tanto desempeñar 4 mandatos constitucionales, ocupa la posición de ser el presidente que más tiempo ha permanecido en el cargo de la historia de Estados Unidos. Su política económica New Deal consistió en estimular el gasto público mediante la inversión en infraestructuras. Durante sus primeros años de gobierno ejecutó todo tipo de proyectos como hidroeléctricas, carreteras, escuelas y en general todo tipo de obras públicas. La política llevada por el presidente Roosevelt cambió el país mediante una revolución, como él mismo expresó: si es una revolución, es pacífica, llevada a cabo sin violencia, sin el derrumbe del imperio de la ley y sin la negación del derecho equitativo de todo individuo. Número 1.